Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, nuestra facultad. Es actualmente profesor titular de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA y director del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina también. Es investigador superior del CONICET y en este momento vicedirector del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA de la Facultad de Medicina. Bueno, Jorge es un inmunólogo, como todos últimamente estamos viéndolo también en los medios de referencia. Es un especialista en respuesta a patógenos, especialmente a virus. Tiene más de 170 publicaciones, capítulos de libros, tratados de inmunología. Ha formado muchísima gente y junto con Andrea Gamarnik ha sido uno de los coordinadores de la unidad coronavirus COVID-19 del MinSIT, que es una organización nacional que juntos con CONICET, la agencia MinSIT, han llevado adelante la coordinación de todas las tareas de diagnóstico e investigación relacionadas con COVID-19. Bueno, como les dije, es una persona muy prestigiosa y además muy comprometida con la ciencia en muchos aspectos. Y bueno, y últimamente también es un referente mediático, lo vemos mucho por los medios televisivos y radiales también, dando respuesta a muchas inquietudes también de la población con respecto a este COVID. Bueno, es de nuevo un placer que estés con nosotros en este último seminario de este año 2020. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre certezas y dudas de la inmunidad frente a SARS-CoV-2. Así que bueno, de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Te pedimos de nuevo disculpas por este pequeño problema y nada, un placer escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo hablar con gente donde hay tantos amigos, Omar, Belén, Mirta Flaviá, Damasia Becú y otros tantos. Así que un saludo para todo el mundo, pero es muy grato porque uno acá se siente muy relajado para hablar, compartir experiencias y no tener que tener tantas certezas como cuando uno va a otros ámbitos donde parece que todo tiene que tener certezas, y los que hacemos ciencia sabemos que cuesta mucho aproximarnos a las certezas. Entonces muy linda la invitación y muchas gracias a todos. ¿Estoy compartiendo bien la pantalla? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces empezamos. Y obviamente después, si necesitan, ustedes tienen dos posibilidades. Una, plantean las dudas que quieren, las vamos charlando. No sé si alguien las organiza en un chat. Y si no, fíjense que esté en mi mail, en la última parte de la presentación, en la última diapositiva está el mail. Me escriben y vamos contestando cualquier duda con mayor tranquilidad, como ustedes quieran. Bien. Primer punto, estamos en un momento muy complicado de la pandemia. Y eso es algo que nosotros como científicos, que estamos cumpliendo colectivamente un papel muy importante a través de un esfuerzo colectivo, que a veces se nota más, a veces es más subyacente y más subterráneo. Realmente creo que la ciencia está aceptando el desafío y está haciendo un buen rol. Y estamos en un momento muy complicado de la pandemia. Entonces, para empezar, saquémonos de la cabeza el asunto, lo peor ya pasó. No sabemos si lo peor pasó, estamos en un momento complejo. Pensábamos en Argentina que habíamos superado una primera ola. La primera ola nunca llegó al valle, que llegó, por ejemplo, en Europa, sino una meseta de 5.000 o 7.000 casos. Y en los últimos 4 o 5 días estamos viendo realmente que se empieza a mover todo. No sabemos si esto es un hecho accidental y esporádico o indicio de que ya estamos comenzando una segunda ola, que es muy probable en la Argentina, que suponíamos que iba a empezar un poquito más tarde, pero quizás en esta ocasión se superponga un poquito con Europa y en Estados Unidos. Esperemos que este no sea el caso. Y tenemos una luz, y la luz está dada por las vacunas que van a aplastar la pandemia, totalmente. ¿Y van a andar bien las vacunas? Sí, van a andar bien, pero necesitamos meses y meses de vacunar. Es decir, que al menos todo el primer semestre del año 2021
va a ser un semestre complejo, con vacunas, muy bueno, extendiendo el programa de vacunación, pero cuidándonos mucho, mucho más de lo que nos venimos cuidando particularmente en las últimas semanas. Este es el cuadro de hoy, nada que ver con Inmuno, pero todo que ver con la pandemia, para tener un cuadro general. Primero, el número de casos que tenemos infectados en el mundo, 74 millones, 1.600.000 de fallecidos, con un impacto muy grande, básicamente sobre la población mayor de 65 años. Y si hoy ustedes se meten al New York Times, van a ver un artículo muy interesante que reposa en varias publicaciones, donde habla de un aspecto distinto, no solamente los mayores. Habla de cómo la expectativa de vida ha disminuido en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos en la franja etaria de 20 o 40 años, que experimenta en general cursos menos severos, pero está siendo tocada realmente también. Así que los jóvenes a cuidarse, no solamente en función de su rol como transmisores, sino por el propio padecimiento. La Argentina empezó muy bien y luego no nos fue muy bien. Hay que decirlo con toda claridad. Hoy estamos ocupando el 10º lugar. Fíjense esta tablita a la izquierda, en el número de personas infectadas. 1.500.000 personas infectadas. Tasas de mortalidad altas, y fíjense esta curva que es la evolución de la pandemia en medida en nuevos casos diarios. Esta segunda ola que está arrasando Estados Unidos y Europa, más allá de que ahora se testea más, es una ola incluso con un patrón de agresividad y extensión mayor que la primera. Entonces estamos a nivel mundial en una situación complicada, la luz de esperanza son las vacunas, pero asumámoslo, es un momento muy complejo. Esta es la situación de Argentina. El primer pico que empezamos jamás cayó a umbrales muy bajos, seguimos en 5.000, 7.000, 6.000, los últimos días está aumentando y nosotros que estamos haciendo entre 1.000 y 1.500 determinaciones diarias de hisopados, también vemos que los porcientos de positividad comienzan a incrementarse en la última semana. Y nos preocupa mucho por lo que estamos viendo, que es la segunda ola en Estados Unidos, principal potencia del planeta. Fíjense ustedes, estamos en Estados Unidos 250.000 casos diarios promedio en la última semana, semana y media. Y 3.000 fallecidos diarios promedio en la última semana, semana y media. Y Europa, con una actitud mucho más decidida que Estados Unidos a enfrentar la pandemia. Recuerden, toque de queda en Francia a partir de las 19 horas, algo muy similar en España, también con una segunda ola que no baja. Con una segunda ola que no, parecía que empezaba a bajar y vimos de vuelta un repunte. Y este es el cuadro de Reino Unido, donde ya se empezó a vacunar. Y esto es una manera distinta de encarar el análisis que nuevamente vuelve a posicionar a la Argentina en un momento complicado. No solamente en el 10º lugar por casos nuevos de infecciones diarias, sino por estos dos parámetros, remarcados en rojo. Primero, muertes por millón de habitantes. Tenemos un nivel alto de muertes por millón de habitantes. Realmente un nivel alto. Fíjense, estos son los países que le va peor y nosotros estamos en el mismo nivel, 900 muertos, 911 muertos por millón de habitantes y con un nivel de testeo realmente insuficiente, y eso también hay que decirlo con total claridad. Ahora ustedes fíjense también lo que pasa en Estados Unidos, que tiene un nivel de testeo impresionante por millón de habitantes, y sin embargo es al que peor les va, porque el problema de testeo en sí mismo no sirve para nada si no tenemos conductas. Y Estados Unidos padece una presidencia como la de Trump, que hace propaganda contra el aislamiento, contra el uso de barbijo y a favor de ciertas cosas, qué sé yo, desde hidroxicloroquina a otras cosas. Entonces, no es el testeo solo, pero sí es el testeo en una estrategia que tiene que ver con rastreo de contactos estrechos, testeo y aislamiento, que reconocemos las dificultades, es muy difícil hacerlo en un país que tiene segmentos de pobreza tan importantes como el nuestro, pero tenemos una asignatura pendiente, tenemos que mejorar claramente en ese campo. Bien. Como en tantos procesos infecciosos, y ahora nos metemos en tema, la historia natural de la infección por SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 es el agente etiológico de la infección,
COVID-19 es la enfermedad que esta infección produce. En realidad no es una única historia, sino son varias historias distintas. ¿Qué significa esto? Que los cursos clínicos pueden ser diametralmente opuestos. Esto no es privativo de la infección por SARS-CoV-2 y lo vemos también en otros procesos infecciosos. Por ejemplo, infección por el virus del dengue, infección por virus sincicial respiratorio, infección por virus influenza. Hay gente que pasa en forma prácticamente desapercibida la infección y hay otros que terminan falleciendo a causa de la infección. Y esto ocurre también en la infección por SARS-CoV-2. Hoy por hoy, en general, son estas cifras porcentuales las que manejamos. Un 90% de individuos que hacen un curso muy leve, asintomático, o curso leve o moderado. Como los asintomáticos no los ubicamos, por ahí este porciento es mayor y entonces el porciento de pacientes con curso asintomático leve puede ser mayor al 90, es muy posible que así sea. Y luego tenemos el polo opuesto. Un 5 o 10% de los individuos infectados hacen un curso severo que requiere internación. En muchísimos de estos casos, internación en terapia intensiva. Y si yo tomo el 100%, del 1 al 3%, sí requieren internación en terapia intensiva, asistencia respiratoria mecánica, asociado al síndrome de estrés respiratorio agudo, un fenómeno inflamatorio que compromete la fisiología del pulmón, y a falla multiorgánica asociada a una producción exagerada de citoquinas inflamatorias. Es decir, este virus tiene dos características, una que ayuda y otra que nos perjudica mucho. Una que perjudica mucho es que tiene un periodo de incubación enormemente largo, entre 2 y 14 días. ¿Y por qué es malo eso? Porque una persona se siente bien durante todo ese periodo y está desparramando virus por doquier. Y lo que tiene, entre comillas, bueno, tiene un porciento de letalidad bajo, no nos ponemos de acuerdo, si es del 0,2, 0,25%, 0,15%. Pero tendríamos que estar preparándonos, teniendo en cuenta que hace 20 años y 10 años atrás tuvimos otras epidemias por otros coronavirus, SARS y MERS, respectivamente. Es posible que tengamos nuevas epidemias una vez que aplastemos la actual, que es una pandemia, por un nuevo coronavirus. Los murciélagos tienen centenares de coronavirus y con esta estrategia tan invasiva de la naturaleza antiecológica que tenemos, es muy posible que otros coronavirus vuelvan a saltar y pegarnos a nosotros. Y sería realmente tremendo un nuevo virus que tenga el mismo periodo de incubación tan largo como este y un nivel de letalidad mayor, y no es descartable a futuro. Los cursos graves de la infección se asocian a un comportamiento paradojal de la respuesta inmune, que compromete en forma diferente a la respuesta inmune innata y adaptativa. El curso severo se asocia a una respuesta exacerbada a la respuesta inmune innata, que tiene como protagonista central al macrófago. Un macrófago que se activa en un perfil inflamatorio y libera una tormenta de citoquinas. Y así como contra el virus tenemos herramientas terapéuticas, contra esta tormenta de citoquinas inflamatorias tenemos pocas herramientas terapéuticas válidas. Y ya hemos demostrado esa escasez en otras patologías inflamatorias. Por ejemplo, las sepsis bacterianas, que siguen teniendo niveles de mortalidad altísimos, superiores al 30%, y los distintos abordajes terapéuticos han fracasado. No solamente tenemos una respuesta inmune innata exacerbada, sino un tremendo compromiso en el paciente severo de la inmunidad adaptativa. ¿Cómo se expresa ese compromiso? En una profunda linfopenia T, que alcanza prácticamente al 80% de la población de linfocitos T. Nos quedamos sin linfocitos T. Y este es un cuadro general de la enfermedad, donde se distingue una primera etapa que es la fase viral. Y esa fase viral estimamos que puede durar una semana, semana y media, 5 días, dependiendo del paciente. El protagonista central en esta primera etapa es el virus. Los pacientes que no logran resolver en este periodo la infección, que son la minoría, los que evolucionan a formas graves, comienzan a tratar infructuosamente de reclutar mecanismos adicionales de la respuesta inmune. Pero reclutamos lo que podemos y cómo podemos.
Y entonces este reclutamiento adicional se ve de la mano con una tormenta de citoquinas inflamatorias mediada por el macrófago. Entonces, los pacientes que resuelven la infección, la resuelven en la primera semana, 8 días. Para la mayor parte de los casos siempre hay excepciones. Los que progresan sin poder resolverla, una fracción importante, empieza a transitar un desorden inflamatorio sistémico que se convierte en el protagonista central de esta historia. ¿Cómo trabaja la respuesta inmune? ¿Qué sabemos y qué no sabemos? La respuesta inmune innata, acá hay un cuadro donde en amarillo tienen la carga viral, acá en el eje de las X los días posinfección. Esta carga viral, según cuál sea el virus, puede ser una carga viral sistémica o una carga viral en un órgano. En la infección por SARS-CoV-2 estamos hablando de carga viral en el tracto aéreo, y básicamente en el tracto aéreo inferior. Fíjense ustedes que la herramienta central de la cual nosotros nos valemos para batallar contra las infecciones virales en las primeras 48 o 72 horas son los interferones de tipo 1. ¿Qué hacen los interferones de tipo 1? Muy cortito porque no tenemos tiempo. Los interferones de tipo 1 trabajan sobre células infectadas y también sobre células no infectadas, que también expresan receptores para interferones de tipo 1. Cuando le pega el interferón a esas células, ¿qué es lo que hace esas células? Comienza a producir centenares de proteínas con actividad antiviral. Entonces es crítica esta actividad de interferones de tipo 1 en el escenario de la defensa frente a SARS-CoV-2. Todos los virus tienen mecanismos de evasión a la acción de los interferones, si no, no serían infecciones exitosas. Pero SARS-CoV-2 es demasiado exitoso en este sentido. Evade en forma rotunda la acción de los interferones de tipo 1. Este es un trabajo de Science de agosto y lo que examina es a los pacientes que le va mal. ¿Cómo producen interferones de tipo 1? ¿En qué cantidad? ¿Con qué actividad? Bueno, tomemos solamente este panel para no distraernos porque todo es similar. Y acá lo que medimos es un score de genes inducibles por interferón. Este es un paciente no infectado, este es un paciente en celeste, infectado leve, moderado y severo. Es decir que la actividad biológica de los interferones, esto está medido en leucocitos de sangre periférica de los pacientes, es muy, muy bajita en los pacientes que cursan formas graves de la infección. Y lo mismo vemos de otra manera en el resto de los paneles. Es decir, que hay una capacidad muy disminuida. No sabemos con esto si es de producción de interferones. Bueno, acá se ve, producción de interferones es menor, actividad de interferones es menor, capacidad de transducir las señales necesarias para sintetizar centenares de proteínas también es menor. Es decir, que los pacientes muy graves se asocian a una respuesta muy, muy defectuosa de interferones de tipo 1, y eso tiene que ver con cosas que ya sabíamos por el antecesor de este virus, que es el virus SARS-1. El que tenemos ahora es SARS-2, que es el virus SARS-1, donde ya habíamos descrito que había 10 o 12 mecanismos centrales de evasión a la acción de los interferones de tipo 1. Y SARS-CoV-2 multiplica por 10 la eficiencia de evadir la acción de los interferones de tipo 1. Teniendo en cuenta esto, si uno entra a la página de Clinical Trials, comenzaron a aparecer, y hasta el día de hoy creo que hay 80 y pico de trials, donde suministramos interferones de tipo 1 de distinta manera. Y estos trials no se revelaron hace poquito los resultados. La idea es, bueno, el virus evade la acción de los interferones. En forma temprana suministremos más interferones, a ver si logramos bypassear esta. 80 y pico de trials, y este es un trabajo publicado hace semana y media en el New England, lo que demuestra, no solamente en relación a los interferones, sino también a eso que hablamos tanto, que es una droga de acción antiviral como el remdesivir, hidroxicloroquina, otro antiviral que es el lopinavir, y los interferones. Falla total. Este trial, que es el trial internacional que se desarrolla en 20 o 30 países en forma simultánea, la conclusión es que el conjunto estos de drogas, que incluye a los interferones de tipo 1, realmente no logra frenar el curso severo de la infección. ¿Por qué?
estamos estudiando, y este es un trabajo muy importante publicado en Science en septiembre, de una persona que, como tantos otros, trabajaba en otra cosa y se volcó a ver qué pasaba en SARS-CoV-2. El grupo de Casanova. El grupo de Casanova es el grupo más importante en el estudio de inmunodeficiencias en todo el mundo. Y este grupo, tengo que correr esto si no lo veo, demostró dos cosas. Que cuando ve los pacientes críticos, aquellos que están intubados en terapias intensivas, el 13,7% de los pacientes críticos tienen anticuerpos producidos por el mismo paciente que le pegan al interferón. Anticuerpos anti-interferones de tipo 1. Y fíjense que es llamativo que ningún paciente con infección leve o moderada padece la presencia de estos anticuerpos. Es decir, que hay un componente de autoinmunidad, en este caso, que es tremendamente deleterio. Y en esto seguimos batallando. Es decir, no tenemos manera, hoy por hoy, de poder bypassear esta capacidad de interferencia del virus que se expresa con toda su fuerza en los pacientes severos en relación a esta herramienta central que tenemos de defensa, que son los interferones de tipo 1. En cuanto a la respuesta inmune adaptativa, dos palabras. La respuesta inmune adaptativa está mediada básicamente por linfocitos B y linfocitos T en dos poblaciones distintas, los TCD4 y los TCD8, todos manejan esta información. Los linfocitos B tienen un comportamiento unívoco, se diferencian en plasmocitos y los plasmocitos producen altos tenores de anticuerpos. Se acaba la historia de los linfocitos B. Los linfocitos T, en la infección por SARS-CoV-2, nos interesan dos perfiles, que no vamos a poder profundizar en ellos. Uno, el perfil T policular. ¿Por qué nos interesa? Porque es el que colabora con los linfocitos B para producir anticuerpos. Si este perfil anda mal, los linfocitos B no funcionan. Y el segundo perfil es el perfil TH1, que lo que hace es producir interferón gamma, y este interferón gamma actúa sobre las células TCD8 y potencia el desarrollo de memoria TCD8 y la actividad TCD8. Es decir, que este es el resumen de la respuesta inmune adaptativa, y yo me voy a focalizar como el tema central hoy por hoy es vacunas en linfocitos B y producción de anticuerpos. Lo que nos interesa a nosotros, tanto si sufrimos la infección o en el terreno de vacunas, es producir anticuerpos neutralizantes. Esta es la estructura del virus, este es el trímero de la proteína S. Si yo agarro un monómero, veo que tiene un dominio de RBD, un dominio de reconocimiento, que interactúa con el receptor de angiotensina de tipo 2, que es el principal receptor para el virus que se expresa en el epitelio respiratorio. ¿Qué es lo que le pedimos a un anticuerpo neutralizante? Que tapone el RBD. Si este anticuerpo tapona el RBD, no se produce esta interacción, no progresa la infección. Y este es el lado bueno de los anticuerpos. Y lo que queremos en las vacunas, y lo que queremos nosotros si nos infectamos, producir rápidamente altos tenores de estos anticuerpos. Hay un lado malo de los anticuerpos. Si ustedes miran, el anticuerpo tiene un dominio, que es el N-terminal, y tiene un dominio de FC. Y en el FC hay ciertas características que pueden ser deleterias. Porque el FC tiene propiedades proinflamatorias. El FC puede activar dos sistemas inflamógenos muy importantes. El sistema complemento, que es el sistema a nivel humoral el más potente para inducir inflamación, y puede activar también receptores, que están acá en amarillos, que se expresan en leucocitos. Y estos receptores leucocitarios median la activación de los leucocitos. Tanto esto, activación de complemento, como activación de leucocitos, y estamos hablando de neutrófilos y macrófagos, pueden contribuir a exacerbar el curso severo de un conjunto de infecciones. Eso fue demostrado en infecciones por el virus dengue, por el virus sincicial respiratorio y por el virus influenza. No parece, afortunadamente, este lado negro de los anticuerpos en relación a las infecciones virales pesar en el contexto de la infección por SARS-CoV-2, y es una muy buena noticia. ¿Cómo reacciona un paciente? Bueno, primero, ¿todos los pacientes infectados producen anticuerpos? No. Hay un 15% de los pacientes que tienen concentraciones mínimas o por debajo del umbral de detección.
¿De qué depende eso? De varias variables. Una de ellas crítica es la severidad de la infección. Aquellos que producen altos niveles son los que la pasan realmente mal. Fíjense cómo baja la producción de anticuerpos, y es lo mismo si hablo del SU, de la proteína S1, S2, del dominio RBD. Los pacientes con cursos severos producen mucho más tenor de anticuerpos que los pacientes con curso moderado, leve o asintomático. Y eso llamó mucho la atención, porque si bien no demuestra causalidad, hay una asociación entre severidad y mayor nivel de anticuerpos. Entonces la pregunta lógica es, bueno, los anticuerpos, más allá que nos defiendan, ¿no podrían estar midiendo efectos deleterios? Bueno, hasta ahora no se ha demostrado demasiado en este sentido. Pero primera característica de la respuesta humoral en el paciente infectado, la severidad se acompaña de un mayor tenor en cuanto a la producción de anticuerpos. Segunda característica particular, en las infecciones normalmente la IgM pica antes que la IgG. Y así podemos diferenciar lo que es infección aguda de lo que es una etapa más crónica o más tardía. En esta infección la mayoría de los pacientes muestran este patrón. La IgM y la IgG pican básicamente en forma conjunta y tampoco sabemos por qué esta cinética tan particular. Lo normal hubiera sido una respuesta de IgM acá y una respuesta de IgG acá, pero no es lo que observamos en el 70-80% de los pacientes. Y después una cosa que nos desvela a todos. Uno se infecta. ¿Durante cuánto tiempo está protegido? ¿Bajan enseguida los anticuerpos o seguimos protegidos por un periodo importante? No hay coincidencia total. No hay coincidencia total al respecto, aunque todo depende de lisas bastante sencillos. Por ejemplo, un primer trabajo publicado en el mes de agosto-septiembre en New England, en Islandia, una isla donde se abordó muy bien el asunto de la pandemia, demostró que al menos durante 3 meses, estos son días post-infección, los niveles de anticuerpos tienden a mantenerse, en términos generales, en forma constante. Obviamente están trabajando acá con sintomáticos, gente que cursó la infección en forma asintomática, por lo tanto fue a testearse. Un segundo trabajo en la revista Science va en el mismo sentido. Ven que disminuye el periodo de 5 meses, 150 días, disminuyen los tenores de anticuerpos en pacientes sintomáticos, pero la disminución no es tan trágica. Es decir, que seguimos con niveles interesantes de anticuerpos aún 5 meses posteriores al inicio de la infección. Y cuando yo le decía que no cierran, porque todavía hay ciertas cosas sobre las cuales tenemos dudas. Esto es una comunicación del CDC de hace 3 semanas atrás. ¿Qué significa esta barra, que es la prominente acá? Son médicos que se infectaron y cursaron en forma asintomática. Cursaron en forma asintomática. Se les mide los anticuerpos y desarrollan bajos niveles de anticuerpos, como una alta porción de los asintomáticos. Y lo que mide es qué por ciento de estos médicos, al cabo de 60 días, 0 revierten, se vuelven negativos para anticuerpos. Y hay una fracción muy importante, que es del 60 y pico %. Es decir, que hay un sector de gente que va a infectarse, va a cursar en forma muy leve y puede ser que 0 revierta. Ahora, ¿eso implica que está privado de memoria en cuanto a los linfocitos B? No, porque las células B de memoria las tienen. ¿Está privado de memoria a nivel del compartimento T? Tampoco. ¿Está desprotegido? Es la pregunta del millón. ¿Está desprotegido frente a un nuevo episodio infeccioso? No lo sabemos, pero tenemos un dato alentador. Uno de los pocos datos alentadores que nos arrojó esta maldita pandemia. Y el dato es que seguimos teniendo que buscar con lupa a los pacientes reinfectados. Y eso es bueno. Es decir, el patrón de reinfección es mucho menor al que suponíamos 3-4 meses atrás. Es decir, que en alguna medida, sea merced de la respuesta inmune mediada por B o por T, nos protegemos por un periodo que esperemos que llegue un año. Obviamente hay reinfecciones y se van a ir documentando más, pero no son de la frecuencia que suponíamos y nos asustaban hace 2 o 3 meses. Bien.
Un paciente se infecta. Si no tiene anticuerpos, ¿logra resolver la infección o no? Y este es un artículo publicado en abril sobre la base de 2 pacientes que padecen una enfermedad que es la enfermedad de Bruton, un defecto en la ontogenia B. No tienen linfocitos B y producen 0 anticuerpos. Estos pacientes, ¿qué es lo que les pasa? Estos pacientes cursan la infección por SARS-CoV-2, hacen neumonía bilateral, pero a las 3 semanas superan la infección. Evidentemente, no son solo los anticuerpos como integrantes de la respuesta inmune quienes son capaces de defendernos. No está claro la contribución en estos pacientes de la inmunidad innata y de la respuesta mediada por linfocitos T, que en estos pacientes no se ve alterada. Si yo tengo que rescatar algo de la respuesta T, es un conjunto de 10 o 12 trabajos, este es uno de los primeros en Cell, que habla de reactividad cruzada. ¿Qué es esto de reactividad cruzada? Para los que no manejan virología. Nosotros tenemos, la infección actual es por SARS-CoV-2. Tenemos otros 2 coronavirus que son SARS y MERS, que produjeron focos epidémicos 10 y 20 años atrás. Pero además tenemos 4 coronavirus que son estacionales, que nos infectamos cada año, cada 2 o 3 años, que nos causan resfrío, rinitis, etc. No causan patologías severas. Y lo que se ha demostrado es que hay una fracción de la población, depende de en qué país haga el estudio, que va entre 20 y 60%, que no se infectó por SARS-CoV-2, pero tiene células T de memoria frente a SARS-CoV-2, que es lo que dice esta leyendita acá abajo. Y eso hablamos de memoria T cruzada. Eso podría interpretarse como que hay un segmento de la población que es menos permisiva a la infección. Pero esta afirmación es hipotética. Todavía no hemos testeado esa hipótesis. Sabemos que hay memoria cruzada, no sabemos cuán efectiva es. Curso severo. No pudimos resolver la infección. Día 7, 8, 9, el paciente empieza a andar mal. Fíjense cómo aumenta en este paciente que termina falleciendo al día 29 la linfopenia T. Esto es un paciente moderado que no baja los niveles de linfocitos, todos, pero el 70% son linfocitos T, y esto es un paciente que no logra superar la infección y a la semana y media empieza a complicarse y los niveles de linfocitos T bajan muchísimo. Procesos severos se asocian a una progresiva linfopenia T. Y acá vemos lo mismo, cuantificado de otra manera, niveles de linfocitos T absolutos, pacientes COVID positivos, no internados en terapia intensiva, pacientes COVID positivos sí internados en terapia intensiva, y lo mismo pasa a la derecha. Mayor progresión y severidad, menor cantidad de linfocitos dando vuelta. Y fíjense que a menor cantidad de linfocitos, si tomamos el plasma de los pacientes, encontramos mayor concentración de LDH. Y LDH es un marcador periférico de daño tisular. Y esto que vemos en sangre, y esto lo paso rápido, lo vemos también en órganos linfáticos secundarios. Este es un paciente que fallece y se le toma una biopsia de ganglio linfático por causas no relacionadas a COVID, y fíjense que estas estructuras en verde son centros germinales, que es el motor de la respuesta inmune mediada por linfocitos B. Y este es un paciente crítico que termina falleciendo con un gran desorden en los ganglios sin lograr formar centros terminales. Y la progresión en la forma severa se asocia también con una tormenta inflamatoria, linfopenia y tormenta inflamatoria. ¿Quién es el protagonista? El monocito. Una célula que circula, se extravasa al pulmón y adquiere un perfil inflamatorio que le permite producir altas concentraciones de citoquinas inflamatorias. Y este perfil inflamatorio se asocia no solamente a la producción de citoquinas inflamatorias, sino a un perfil protrombótico, porque este monocito empieza a expresar factor tisular, el endotelio empieza a expresar en la cara luminal factor tisular, y eso activa la vía extrínseca de coagulación, y entonces es una inflamación protrombótica la que se pone en marcha.
Volvemos entonces al cuadro inicial. Hasta este punto no puedo diferenciar al paciente que va a resolver o no resolver. Si acá no resuelve, se complica, y en esta etapa es muy complicada. Los tres abordajes terapéuticos en estos tres momentos son diferentes y tienen niveles distintos de éxito. Prevención, vacuna, antes del inicio de la infección. Segundo, en la etapa aguda, primeros días, estos dos están demostrando ser muy exitosos y esto está demostrando ser muy poco exitoso. Nos cuesta mucho manejar los fenómenos inflamatorios cuando adquieren una perspectiva tal como la que adquieren la sepsis bacteriana o la infección por SARS-CoV-2. Entonces, metámonos un poquito en la parte de prevención y terapia, 5 o 10 minutos en la última parte de la charla. Hay dos grandes compañías en Estados Unidos que fabrican anticuerpos monoclonales. Una es Lilly, este es un artículo de New England, y otra es Regeneron, que todavía no publicó los resultados. Lilly y Regeneron producen anticuerpos monoclonales bloqueantes del dominio RBD. Y los resultados que tienen son buenísimos en pacientes ya infectados cuando se administran estos anticuerpos en las primeras 72 o 96 horas del proceso infeccioso. Esto es con el tipo de anticuerpos que se trató Trump. ¿Cuál es el problema del empleo de estos anticuerpos? Que son carísimos. Son potencialmente muy efectivos, pero un tratamiento puede costar tipo $150.000. Pero andan. Si no puedo administrar anticuerpos como política de salud pública, puedo administrar anticuerpos con transferencia de plasma. Y sobre esto se habló y se hizo mucho. Y la verdad es muy bueno que la Argentina haya sido pionera. Se estaba trabajando muchísimo en transferencia de plasma de convalecientes, cuyo único objeto es transferir anticuerpos. Y hubo dos trabajos excelentes que se hicieron en la Argentina. El primero por un grupo de investigación en el hospital italiano, liderado por Simonovich. La conclusión de este trabajo es clara, contundente. Si yo a un paciente que ya tiene establecido neumonía, y estoy hablando de días 7 u 8 de evolución, 9, 10, 14, le administro plasma con altos títulos de anticuerpos, no pasa nada. El paciente no mejora, tanto medido por parámetros de oxigenación como medido por parámetros de sobrevida. Es decir, que la administración, entre comillas, tardía, no sirve. Y es buenísimo el trabajo, porque entonces ahorra mucho esfuerzo a todos los protocolos de tralla. Sabemos que en forma tardía no anda. Excelente trabajo y muy importante esta demostración. Y hay un segundo trabajo, que es el que estoy mostrando acá, que calculo que saldrá en los próximos días, también publicado en el New England. Es un trabajo desarrollado por el grupo liderado por Fernando Pollack y Fundación Infant, que demuestra que ellos trabajan con dos grupos: pacientes mayores de 60 años con comorbilidades y pacientes mayores de 70 sin ninguna comorbilidad. Es decir, grupos de riesgo, claramente de riesgo. Y lo que se observa en este trabajo es que administrando el plasma con altos títulos a pacientes en las primeras 72 horas, primeros 3 días, hay un efecto sumamente significativo en el parámetro de requerimiento de oxígeno, que es lo que en última instancia condiciona la evolución de los pacientes. Entonces, este trabajo anterior y este realmente son trabajos excelentes y que posicionan a la Argentina en el primer lugar internacional en cuanto a que es terapia, porque nos ubican cuando tenemos que tratar al paciente con un insumo que no digo que sea sencillo, pero mucho más accesible que meterle gramos de anticuerpos por el costo que tienen los anticuerpos monoclonales. Y no quiero dejar de mencionar un trabajo de Fernando Goldman, apoyado por CONICET, apoyado por, en el marco de el grupo INSUD, en el cual trabaja también Fernando, que es inmunizar caballos. Se obtienen altas cantidades de plasma, se purifican los anticuerpos, los caballos responden muy bien a la proteína S, esa proteína S que es pionera en el país. Andrea Gamarnik la empezó a producir y regalar a todo el mundo para que pudiera empezar a trabajar. Y lo que se observa es que los caballos producen alta cantidad de anticuerpos, los purifico,
Les corto el fragmento FC, que es esa porción inflamatoria, y lo administro a los pacientes en un estudio de fase 1, fase 2, fase 3, todo mezclado, que está muy bien porque estamos en una situación urgente. Y los resultados que los comunicarán en los próximos días al público, que yo no puedo adelantar nada, son muy, muy interesantes. Quiere decir que, repitiendo lo que vimos con los anticuerpos monoclonales, repetimos lo que vimos con la administración temprana de plasma de convalecientes, este proceder terapéutico también parecería poder tener un rol muy importante. Y quizás si en el futuro lo acotamos a las primeras 72 horas de evolución de la enfermedad, realmente los resultados pueden ser muy buenos. Pasamos a la última parte de la charla, que son las vacunas. Lo que llamó mucho la atención y se habló mucho, medio al cohete a veces, y a veces con fundamento, es que frente al desarrollo tradicional de una vacuna, que son 10-15 años, acá las vacunas fueron desarrolladas en menos de un año. Y eso realmente no es nada malo, sino que es algo realmente muy, muy bueno, siempre que se conserven todos los estándares de calidad. Y yo creo que se han conservado, pero tenemos que hacer algunas precisiones. Esto es lo que saca diariamente el New York Times, básicamente en qué momento estamos. Hay 180 vacunas que se están probando en el mundo, en personas, fase 1, fase 1 y 2, etc. Ya hay 18 que han encarado fase 3. Hace una semana y media eran solamente 13. Digo, para que vean cómo crece. 18 que se están probando en fase 3. Hablemos en forma muy chiquita en relación a las vacunas. Pfizer y Moderna. Pfizer es la única que hasta ahora ha publicado los resultados de fase 3. No publica los resultados globales de fase 3, porque la fase 3 dura por lo menos un año y medio. Hace un interín, un corte en la fase 3. Y después vamos a ver los resultados y los publican en New England la semana pasada. Y un orgullo realmente que un investigador argentino, Fernando Pollack, sea el primer autor. Y eso porque hicieron muy bien la porción de la fase 3 que se hizo en Argentina en combinación con el Hospital Militar. Pfizer y Moderna son vacunas que están preparadas sobre segmentos de RNA mensajero que codifican para un sector de la proteína S. 4 vacunas con un diseño muy similar trabajan sobre modelos de adenovirus. Adenovirus que no replican y que portan el gen. ¿Qué gen? El gen de la proteína S. Tanto Sputnik, CanSino, Johnson & Johnson y Oxford AstraZeneca hacen lo mismo con distintos diseños, pero básicamente la perspectiva estratégica es la misma. Oxford AstraZeneca, el principio activo se fabrica en el país, además de, obviamente, Reino Unido, y se va a distribuir a Latinoamérica a través de México. Johnson & Johnson ha comenzado una fase 3, que ya ha terminado de vacunar, cortó el ingreso, veremos cómo le va, es una fase 3 de 60.000 personas en todo el mundo, obviamente. CanSino inicia esta semana una fase 3 de la mano de Pedro Cam, y Sputnik ya ha publicado en Lancet los resultados de fase 1, de fase 2, son confiables, ha comunicado resultados parciales de fase 3 y estamos a la espera de la comunicación de los datos en cuanto a personas mayores de 60 años. Ahí se planteó un problema y yo creo que hubo una mala comunicación por parte del gobierno claramente al respecto. Sputnik va a andar bien también como el resto de las vacunas. Todas estas vacunas realmente van a andar bien. El punto es que todavía no estaban procesados los datos de las vacunas en relación a los mayores de 60 años. Esa data se está haciendo llegar a las autoridades rusas esta semana, al ANMAT también, y se calcula, no estoy en ninguna instancia oficial, solo son comentarios o algunos llamados telefónicos, que en las próximas 2 semanas los resultados que finalmente se van a dar a publicidad van a ser coincidentes con los de las otras vacunas. Es decir, no hay demasiado secreto, este virus tiene un costado flojo, el costado flojo que para nosotros es hermoso, ese costado flojo es que siendo un virus ARNA se comporta muy distinto al HIV, tiene muchos mecanismos de escape, muchos menos que los que tiene HIV, muta, obviamente que muta, pero muta menos, y muta menos en el dominio que más nos interesa a nosotros, que es el dominio RBD. Estas son 2 vacunas chinas, que yo también considero que van a andar bien, que siguen un modelo clásico. Y el modelo clásico es vacuna inactivada. El virus lo hace crecer,
replica en células blanco permisivas y después se lo inactiva por tratamiento químico. En un sentido, algo similar a la vacuna Salk, y ahora nosotros a partir del año pasado cambiamos la Sabin por la Salk en el calendario obligatorio de vacunación. Esta es la primera comunicación oficial de una fase 3 por Pfizer, que habla de un 95% de efectividad sobre la base de 44.000 personas del trial, 22.000 vacunadas, 22.000 placebo, algo así, 1.000 más, 1.000 menos. Se observan 170 casos de pacientes que enferman, 162 en el grupo placebo, 8 en el grupo vacunado, todos los graves, obviamente, en el grupo placebo. Al poquito tiempo, porque hay una pelea total entre Pfizer y Moderna, porque tiene un esquema de vacunas muy similar, Moderna saca también su primer interim con 95 participantes del estudio que han adquirido la infección en su hábitat natural y un nivel de efectividad del 94.5%. Con esto de los desarrollos nuevos de Pfizer y Moderna, parece haberse abierto un nuevo terreno en la vacunología, porque fíjense Moderna, que obviamente Moderna publica esto y al otro día le aumentan 70% en la bolsa el valor de sus acciones. Y fíjense que Moderna ya tiene fases 1 y fases 2 para otros virus, con el mismo diseño. Para citomegalovirus, para Zika, para RSV, para influenza, vacunas para Epstein-Barr. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, cuando uno tiene la tecnología, parece que es bastante sencillo escalar esta producción. Y sería muy importante si en la Argentina logramos un grupo que comience a especializarse en la producción de este tipo de vacunas. Para terminar, principales interrogantes en el terreno de las vacunas: seguridad, es preferible un diseño particular sobre otro y serán efectivas, cosa que en realidad involucra 3 subpreguntas. Vamos al tema de seguridad y después hablamos sobre las restas. Seguridad, ¿por qué nos preocupa la seguridad? Porque hemos tenido en ocasiones malas experiencias con vacunas. Vacuna Salk, 1955. Vacuna tremendamente exitosa, pero tuvimos algunos problemas, porque en un momento hubo 2 stocks de vacunas que fueron inactivadas en forma parcial. Y entonces en Estados Unidos y Europa, 40.000 personas afectadas por la vacunación, 51 casos de parálisis permanente, 5 muertes. Y después pasaron cosas menos deleterias que estas en otras vacunas. La vacuna en 1960 contra virus sincicial respiratorio. Seguimos sin tener una vacuna contra virus sincicial respiratorio. Salvo este año, que fue un año tan particular, el 60% de las camas de los hospitales pediátricos en los meses de mayo, junio, julio están ocupados por chiquitos con casos severos de RSV, de infección por virus sincicial respiratorio. ¿Y qué pasó con esta vacuna? 80% versus 5%. El 80% de infección en los chiquitos, un trial de fase 1-2, que fueron vacunados. Se infectaron más los chiquitos vacunados. Y esta fue una experiencia desastrosa en el terreno del desarrollo de vacunas a RSV. Era una vacuna inactivada por tratamiento con formaldehído. Y lo que se inducían eran muy poquitos anticuerpos neutralizantes y muchos anticuerpos capaces de mediar reacciones inflamatorias. En influenza, ya esto en lo que era fase 4, se aprueba, fase 1 no se ve nada, fase 2 no se ve nada, fase 3 ningún problema. Cuando empiezan a inmunizar al 25% de la población en Estados Unidos con este diseño de vacuna de influenza, empieza a haber un aumento significativo, para nada de miles de personas, de gente vacunada con un síndrome neurológico, el síndrome de Guillain-Barré. Se cambió el diseño de la vacuna y se superó el problema. Y nuevamente, anticuerpos facilitadores de la infección en la vacuna tetravalente de dengue, y seguimos sin tener una vacuna para la infección por el virus dengue. Es decir, hay experiencias. Ahora, si yo tomo todas las experiencias deleterias, tendrían que haber saltado en fase 1 y fase 2, salvo esta de Estados Unidos, que saltó luego de aprobada la fase 3. Ahora, ¿van a saltar algunas cosas? Bueno, Pfizer. Empieza a vacunar Pfizer en Inglaterra y 2 casos de médicos con antecedentes severos de alergia.
shock anafiláctico, la manifestación más severa de la alergia, entraron en un cuadro de anafilaxia minutos después de la vacunación, no sabemos qué ingrediente. 2 de miles. Pero entonces ajustamos, porque eso no había saltado en la fase 3. ¿Pero por qué no había saltado en la fase 3? Porque la fase 3 no incluyó a pacientes con antecedentes severos de alergia. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Y cambió un poquito la estructura vacunacional, porque ahora para vacunar a las personas no podés hacerlo con la Pfizer en un vacunatorio convencional, sino en un vacunatorio que tenga al menos la posibilidad de implementar terapias de rescate para aquellos pacientes que inician un curso de anafilaxia. Es decir, seguramente surgirán algunos contratiempos y algunos pueden ser significativos, pero frente al desastre de la pandemia, realmente todo esto, que lo comento en este seminario y no en otros ámbitos, existe esto, pero realmente el peso yo creo que va a ser chiquito, realmente va a ser un peso muy muy bajo. Vayamos entonces, ¿es preferible un diseño particular a otro? ¿Es preferible un diseño de vacunas a ARN sobre los vectores adenovirales o sobre Sinovac y Sinopharm, que son vacunas inactivadas? No tenemos la menor idea. Hay que esperar los resultados y ver quién confiere mayor protección en el ámbito natural de vida de las personas. ¿Serán efectivas? Están mostrando efectividad, pero la efectividad involucra muchas cosas. ¿Por cuánto tiempo perdurará la memoria? Lo que creemos hoy por hoy con la buena noticia de la baja tasa de reinfecciones es que al menos va a durar un año. Y es decir, vamos a tener que vacunarnos anualmente como hacemos con la vacuna antigripal. Obviamente en este tiempo podrán surgir segundas generaciones de vacunas, seguramente lo harán, que serán muy efectivas. ¿Cuán efectivas serán en la capacidad de prevenir la transmisión? Eso no está testeado en los estados de fase 3. El contagio. El paciente vacunado, si de alguna manera tiene contacto con el virus, aunque no tenga una infección en el árbol respiratorio inferior, ¿va a transmitir la infección a otros? No está claro eso. ¿Va a producir un corte la vacuna de la transmisión? Sí, pero no le podemos poner un número porcentual. ¿Por qué? Porque la vía aérea superior y la inferior se defiende de distinta manera. La inferior se defiende básicamente por anticuerpos IgG, y estas vacunas son muy efectivas en la producción de anticuerpos IgG. Pero el vía aérea superior, orofaringe, se defiende básicamente con IgA secretoria. Y no hay estudios todavía ni del aspecto de la transmisión, ni cuál es la respuesta en IgA secretoria de vacunas administradas en forma sistémica. Y la última pregunta es, ¿prevendrán casos severos de infección? Bueno, aparentemente, por los resultados en fase 3, sí los prevendrán. Con esto terminamos y obviamente si hay preguntas o cualquier tipo de consideración, abierto a charlarlas y repito el agradecimiento por la invitación. Bueno, gracias Jorge, excelente, como siempre, charlas tuyas esclarecedoras y concretas. Bueno, no sé si alguien quiere empezar a preguntar, yo tengo varias preguntas, ¿puedo empezar? Algunas. Muchas gracias, Jorge. No, por nada, para un gusto, realmente un gusto. Por ejemplo, ¿empiezo yo? ¿Empezamos? Dale. Con respecto a esto último que vos dijiste de personas vacunadas que pueden llegar a ser transmisoras por, bueno, por esto de las vías superiores, ¿eso sería lo mismo entonces con personas que ya tuvieron la infección? Digo porque, por ejemplo, yo tengo amigos que viven en Estados Unidos y tuvieron COVID y dicen, bueno, yo tengo una ventana de 3 meses para viajar, entonces voy, que eso quiere decir que podrían tranquilamente ser iguales transmisores No, del virus. hay una diferencia fundamental, Silvia. La diferencia fundamental es que en la infección natural, que es una infección que viene a través de la mucosa respiratoria, vos tenés una alta producción de IgA secretoria. Entonces, teóricamente, lo que es tracto aéreo superior estaría protegido por la IgA secretoria. En cambio, la vacunación, si la da por inoculación, tendrías una baja penetrancia. Ahora, sigue estando, digamos, uno que se cura, digamos. Vos tenés la infección y curás. Y estás con un tipo que te tose encima, para hablar a lo bruto directamente. Si vos te curaste, igualmente, vas a hacer que tener un tenor de IgA secretoria
que te va a abortar el primer ciclo de replicación del virus, o podés soportar una replicación y resolverlo a la semana y ni te das cuenta. Entonces no sabemos, digamos, el problema de transmisión es un asunto que para estudiarlo en forma rigurosa, con el apuro que hubo, no sé, digamos, el paciente recuperado va a transmitir mucho menos. Y el paciente vacunado va a transmitir menos también, porque va a tener menos carga viral en el tracto aéreo inferior. Pero cuánto menos es arriesgado meter. Además hemos dicho tantas pavadas con la pandemia, tantas pavadas, nosotros, la OMS, no usen barbijo, después el que no usa barbijo era un delincuente. Sí. Hay que aprender, digamos, hay cosas que sabemos y hay muchísimas otras que realmente no están claras. Está bien. Después, otra pregunta que te quería hacer con respecto a la vacunación. Suponete que alguien recibió la primera dosis, bueno, dos escenarios, ¿no? Uno, que alguien que recibió la primera dosis y se infecta entre la primera y la segunda dosis. Y que puede o no ser, o sea, en ese caso no sé si la primera dosis le alcanza para no desarrollar la enfermedad, si contrae parcialmente la enfermedad y después con la segunda dosis, ¿qué sucede a nivel inmunológico? ¿No? Si realmente es por ahí peligroso o no que suceda eso. La protección, a ver, el esquema de 2 dosis. Hay un esquema de 2 dosis para la mayoría de las vacunas, no para todas. ¿Sí? Por ejemplo, CanSino empieza la fase 3 acá y la hace con una sola dosis. Y Johnson también la hace con una sola dosis. ¿Sí? Y las dos son muy buenas vacunas. Ahora, entonces, suponete que vos te das una primera dosis. Sí. Los anticuerpos, digo, porque nosotros hicimos estudios de cinética, los anticuerpos empiezan a aparecer al día 8, 10 dosis, 10 días posteriores a la primera dosis. Y levantan. ¿Por qué el sistema de 2 dosis? Porque si vos querés un sistema... ¿Se cortó? de 55 60 años requieren 2 dosis. Eso es lo que se vio en las fases 2. Entonces yo calculo que Johnson dirá, bueno... Perdóname, se cortó un poquitito en esta última... lo Se último que perdió. dijiste. Se cortó un poquito, sí, me saltó el cartelito de que la conexión es inestable. No, lo que te digo es que posiblemente no, lo que no sabemos nosotros es cuál es el tenor de anticuerpos que nos defiende. Es decir, por ejemplo, en la infección por sarampión, vos te vacunás y estás protegido toda la vida. Y nosotros sabemos que 10 microgramos mililitros de anticuerpos en el plasma protegen. No sabemos todavía acá qué nivel protegen. Si te das una dosis y esperás 2 o 3 semanas, vas a estar protegido. Vas a estar protegido. Ahora, si te das 2 dosis para todo este esquema, vas a estar más protegido, porque vas a tener mayores niveles de anticuerpos. ¿Sí? Ahora, claro, en salud pública no es más o menos, digamos, porque dar 2 dosis es toda una logística que complica mucho también. Pero el problema es que la cero conversión en los mayores de 55 cuesta más. Eso es básicamente el punto, cuesta más. Está bien, Si le puedo preguntar algo en relación, sí. un poquito relacionado a esto y quizá con la disponibilidad de vacunas que vayan a llegar a cada uno de los países. Más o menos, digamos, ¿cómo sería, digamos, la respuesta inmunológica a tu parecer y si la gente estaría protegido si en una vacunación tienen acceso a un tipo, digamos, de estructura vacunal y después tienen otra posibilidad? Por ejemplo, que primero, no sé, le den la vacuna de Pfizer, que es a RNA con liposomas, y después la de adenovirus. ¿Pensás que van a estar bien protegidos? Sí, el asunto es así. Digamos, hoy por hoy, si te diste una vacuna, cualquiera sea, tenés una protección por meses y meses. Si vos te estás en un esquema, nosotros tenemos que respetar lo que sale de la literatura científica de cada una de las vacunas. Si el esquema es 2 dosis, tenemos que darnos 2 dosis. ¿Sí? Por lo otro es una charla acá entre amigos, pero hay que respetar a rajatabla las pautas. Si vos estás en un sistema de 2 dosis, te das la primera dosis con la Sputnik, la segunda dosis te la das con la Sputnik. Punto. ¿Sí? Las vacunas difieren en cuanto a que si vos estás con el virus inactivado enterito, tenés respuesta inmune contra un montón de proteínas. En cambio, Pfizer, AstraZeneca, todas las demás trabajan solo con la proteína S. Ahora bien, vos te vacunas con Pfizer.
y decimos a los 10-12 meses comienzan a decaer notoriamente los niveles de anticuerpos. Cuando te volvés a vacunar, ya es indistinto si te vacunas con Pfizer, con Oxford AstraZeneca, CanSino, Sinopharm. No habría diferencias al respecto. Podés vacunarte tranquila con cualquiera. Pero yo creo que, yo realmente creo que vamos a necesitar menos niveles de anticuerpos de lo que estamos suponiendo. Y salió hace una semana un trabajo muy lindo en Nature, y lo que decía era trabajar con monos macacos. Y lo que hacía era desafiarlos. Y a los monos le transferías anticuerpos IgG de otros monos que se habían infectado previamente. Y transfiriendo un nivel relativamente bajo de anticuerpos, lograban protección frente a desafíos relativamente masivos. Es decir, que los anticuerpos protegen con baja eficacia. Entonces, en prevención, los anticuerpos prevendrían con bajos niveles. Para acción terapéutica, aún en los primeros 72, 96 horas de la infección, necesitas meterle una cantidad mucho más importante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, Jorge. Hola. Gracias, como siempre, Belén? un placer escucharte bien. Te hago una pregunta, ¿tenés idea, la gente que ya tuvo, se la va a vacunar, no se la va a vacunar? Porque me preguntan eso gente que conozco, y si a la gente se le va a hacer anticuerpos, porque hay gente que por ahí la tuvo y fue asintomática, si se va a hacer anticuerpos antes de vacunar, ¿tenés idea? Sí. Sabes que yo no estoy en la logística de esto, y solo tengo de comentarios de vez en cuando te convocan a opinar sobre algún punto particular, ¿no? La idea es que infectados o no infectados mayores de 65 se los vacunaría igual. ¿Sí? Una vez que ANMAT dé el ok, se los vacunaría igual. Se los vacunaría igual. Y la otra pregunta, Belén, ¿era eso? ¿Me preguntaste? No, sí, es eso, y digo, los más jóvenes, si se van a vacunar o no, si van a hacer anticuerpos antes de vacunarse, no tengo idea, por eso te pregunto. No, la idea es que lo primero que se va a vacunar son los equipos de salud, Sí. que mayormente no presentan la restricción de los 60 años, cosa que va a implicar, la mayoría no presenta. Va a pasar un compás de espera, después los mayores de 60 años, y después, si todo va bien, a partir de marzo, abril, se empezaría a extender a la población siempre adulta. Siempre adulta. Chicos menores de 18 años no, porque no hay ningún ensayo de fase 3 que haya habilitado la inclusión de chicos menores de 18 años. Ahora, acá hay un cuello de botella que es la provisión de vacunas. Sí. Cuando la OMS hace, ahora que está haciendo un consenso internacional, una cosa es lo que diga la OMS y otra cosa es lo que se haga. Estados Unidos ya compró 200 millones de vacunas de Pfizer y otras 200 millones de vacunas de Moderna, con pago por adelantado. Ahora, Pfizer hasta fin de año va a producir 70 millones. Quiere decir que Pfizer ya le está debiendo a Estados Unidos 130 millones, que ya están compradas. Entonces va a haber un cuello de botella. Y la OMS está planteando la alerta que no puede ser que haya países, básicamente países de bajos ingresos, que comiencen a recibir vacunas en el segundo semestre del 2021. Pero es una realidad concreta. Acá hay un cuello de botella, que no pasa por tal vacuna o la otra, pasa porque lleguen las vacunas. Porque una vacuna que anda un poquito peor, te va a producir menores niveles de anticuerpos, pero igual va a conferir una protección muy significativa. Acá el problema es que sería un problema que no lleguen las vacunas para los 8 o 10 millones de personas durante el verano. ¿Sí? Porque yo creo que en Argentina viene una segunda ola, y la segunda ola va a ser muy fuerte. Va a ser muy fuerte, y nosotros ya estamos viendo movimiento. Y encima, porque acá nosotros como científicos tenemos que alejarnos de toda grieta posible. Acá no hay grieta. Entonces, lo del velorio de Maradona, que yo lo adoro a Maradona, una barbaridad. No se puede hacer ese tipo de cosas. Los de River que se concentran, no se puede hacer ese tipo de cosas. Y la manifestación de un signo y otro que las hagan virtuales, qué sé yo, no sé, busquemos, porque eso tiene consecuencias. Cuando hablamos con los chicos estudiantes de medicina, siempre ponemos el mismo ejemplo. Una cosa es un terremoto o un maremoto. Qué sé yo, la gente muere y no tienen nada para evitarlo. Acá son muertes evitables. Acá son muertes evitables. Digamos, dos personas que toman un café en un ámbito cerrado sin barbijo tienen una posibilidad X de contagiarse. Si están con barbijo en ese mismo escenario durante media hora,
un barbijo tricapa de los quirúrgicos, la posibilidad de contagio se reduce en un 85%. Es decir, podemos salvar vidas acá. No es una cosa que se nos viene encima. Y la verdad que colectivamente, pero tanto en el norte como nosotros, tenemos asignaturas pendientes muy graves en relación a esto. Sí, falta, digamos, creo que había que reforzar ahí la comunicación, me parece. Jorge, una pregunta más de inmuno, si me disculpan los que no lo son. Digamos, ¿por qué pensás que hay una importante producción de células monofuncionales, células T monofuncionales y con receptores inhibitorios tan altos, teniendo en cuenta de que, digamos, es una infección temprana donde se está midiendo, es una infección aguda y estos receptores aparecen más en infecciones crónicas? ¿Por la carga viral pensás que puede llegar a ser? El punto es el siguiente, la linfopenia no tenemos idea porque se mueren. Ahora salió la semana pasada un artículo importante que demuestra, porque lo que voy a decir es muy importante, quiere decir, en el escenario de los tumores o afecciones crónicas se empiezan a expresar los linfocitos T, TIM3, PD1, etcétera, que son marcadores de agotamiento. Y entonces, aunque esté el linfocito T, no funciona. Salió un trabajo muy importante, no recuerdo si en Science o Nature, y que demuestra que los linfocitos no son disfuncionales. Es decir, que pese a que expresan marcadores que indicarían en otros contextos disfunción, después lo busco si querés, Karina, y te lo paso. Pues Dale, gracias. yo partía de la base de eso, que eran pocos y eran disfuncionales. Y realmente el trabajo demuestra que no son disfuncionales. Jorge, ¿te puedo hacer una pregunta respecto a la linfopenia? Vos mostraste un gráfico donde vos tenías que las personas que se habían recuperado sanas, leves, tenían bien los linfocitos, y después los ISU y los no ISU. Entonces, dentro, no sé, era un gráfico de puntos donde había una distribución enorme de los que estaban que no estaban internados, digamos, en la unidad intensiva. Y en el otro era claramente una linfopenia muy marcada, en una de las diapositivas que mostraste de linfopenia. Esa distribución tan enorme de los que estaban no internados, ¿trajo consecuencias? ¿Hubo gente que murió digamos, de ese sector? No sé si me... Sabes que tengo un problema en la recepción de tu audio. Si mi audio... No logré comprender bien la primera parte de la pregunta, pero por ahí es un problema mío que la compu no me está dando bien el audio. No, puede ser mío. ¿Me escuchás mejor ahí o no? Ahí te escucho más claro, sí, te escucho más claro. Perfecto. Te preguntaba que había una diapositiva donde vos mostrabas la linfopenia y de distintos grupos. Uno era del grupo que no estaba internado y tenía una enorme distribución, unos con una enorme linfopenia, qué sé yo. Entonces quería preguntarte qué había ocurrido a esos individuos. Lo que vos hablás es un tema importantísimo. Importantísimo. Porque, digamos, si yo tomo los pacientes, a ver, yo, como concepto general, yo tomo un paciente de 80 años, ¿sí? Y un paciente de 30 años. La probabilidad que el paciente de 80 años le vaya muy mal es de un 20%. La posibilidad de un paciente de 30 años que le vaya muy mal es del 0,4%. ¿Ok? Entonces, si tenés mucha edad, muy, muy comprometido. Ahora, vos seguís con el grupo de 80 años y hay 2 o 3 personas que no les pasa nada. Y hay otro que termina falleciendo y no hay comorbilidades que lo expresen atrás. ¿Qué significa esto? Que si bien COVID-19 es una entidad patológica, lo que está cada vez más claro, como en otras entidades patológicas, es un concepto que surge de lo que es la medicina estratificada. Es decir, que el compromiso respiratorio de un paciente grave COVID puede involucrar distintos mecanismos subyacentes. ¿Sí? Y es una tremenda heterogeneidad. Hay gente donde predomina el evento trombótico, hay gente que no. Entonces, y eso es lo que estudió Casanova del paper de Science estudió todo un grupo de personas, que son personas de 30 a 40 años, la condición es que hayan corrido maratones.
Es decir, que eran tipos súper entrenados, no tenían ninguna comorbilidad, nada, y les fue recontra mal. ¿Por qué? Bueno, es lo que estamos viendo, no sabemos por qué. Una posibilidad que sea polimorfismos a nivel de los alelos del complejo mayor histocompatibilidad. Se han descrito polimorfismos a nivel del receptor, que es AC2. Después sabemos que el comportamiento de los macrófagos también difiere de una persona sana a otra persona sana. Vos a algunos macrófagos le tenés que meter un tocazo del EPS y a otros poquitos, es decir, que esa distribución tan heterogénea de puntos tiene que ver con un fenómeno muy importante, que es lo que decían los viejos médicos, de que cada paciente es un mundo, y cada paciente es un mundo. Claro. Es así. Y por eso se está discutiendo, y hay varios papers que dicen, por ejemplo, si vos agarrás asma, se hizo un gran trial de asma con anticuerpos anti-L5, y el trial fracasó. Y ahora todo el mundo está de vuelta con el anticuerpo anti-L5. ¿Por qué? Bueno, pues yo voy a demostrar que para dos pacientes que tienen el mismo compromiso en la vía respiratoria, uno va por un mecanismo que tiene que ver con el eosinófilo y otro por un mecanismo absolutamente distinto que tiene que ver con el neutrófilo. Entonces, cuando disecamos los mecanismos subyacentes, decimos, ah, bueno, apliquémosle solamente el anti-L5 a los pacientes con asma por eosinofilia. Y entonces el trial resultó exitoso. En SARS-CoV-2 debe pasar lo mismo también. Claro. Pues hay pacientes que tratados con corticoides andan bárbaro y otros pacientes que parece que le pasa fisiológica. Y clínicamente tienen el mismo cuadro. Y los dos están en 90% de saturación de oxígeno. Es decir, hay una heterogeneidad, por eso es tan importante la investigación transnacional. Claro. Es decir, darle sustrato a los mecanismos, porque te abre un horizonte racional de terapias. Y en eso nosotros tenemos muy buenos grupos médicos, tenemos muy buenos grupos básicos, pero como bien lo sabe Mirta, Flavián, nos cuesta construir ese puente, nos cuesta mucho construir ese puente. Claro. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Hola, ¿qué tal, Jorge? Pati habla, ¿cómo ¿Cómo estás? andas, Pati? ¿Cómo Bien. estás, Patricia? Un gusto, un placer escucharte. Jorge, a mí me queda siempre la duda con las reinfecciones, que vos comentaste hoy claramente que había muy pocos casos que se buscaban con lupa, se encontraban con lupa, pero siempre recuerdo el comentario de Fernando Pollack, justamente, cuando él dice que se reinfectó, comentó que se reinfectó, que se había infectado por primera vez en abril y después en agosto de nuevo, y que era muy esperable y era lo común reinfectarse con estos virus, y que había tenido en el medio hisopados negativos. Yo me preguntaba, por esta diferencia así de opinión, si puede ser también que el hecho de que en la reinfección sea más leve y sea por ahí más asintomáticos, no se estén mirando y haya una subevaluación de la reinfección. Esa era una de las preguntas que tenía. Y la otra chiquitita era, teniendo en cuenta lo que vos comentás de las IgG secretorias y los distintos tipos de infección, IgG, IgA, si alguien estaba hablando, o supongo que sí, de una vacuna de tipo nasal, de algún spray nasal o algo por el estilo. Esas eran las dos. Patricia, la primera pregunta. Sí. Hay reinfecciones, pero hay pocas. Okay. Segundo, es muy probable que las reinfecciones sean mucho más leves y muchas de ellas asintomáticas. Sí. Entonces, realmente no las vamos a percibir. Exacto. Tampoco nos importan tanto, salvo en la capacidad de estos asintomáticos de transmitir la infección. Pero bueno, eso es en el terreno hipotético porque no hay recursos para testear a toda la población asintomática. Es decir, que reinfecciones sintomáticas, que son realmente las que importan, hay. Y va a haber más seguro con el correr de los días, semanas y meses. Pero son escasas. Realmente nosotros seguimos una cohorte de centenares de pacientes en el hospital de clínica. Y realmente no es que hay un %, cuesta encontrar las reinfecciones. Y además para hablar de una reinfección tenés en última instancia que hacer aislamientos virales de la original y la secundaria y decir que son cepas distintas. Entonces, o porque son asintomáticas o porque no existen, es muy bueno. Es muy bueno. Sí, sí. Segunda cuestión, vacunas, sí, hay muchísimos trials. Incluso está el grupo de Córdoba, de, ¿cómo se llama? Hugo Luján. Realmente es un tipo sólido en lo que hace y tiene experiencias
en vacunas interesantes que él tiene. Está en la fase experimental. Sí, pero hay decenas de vacunas, digo por los papers que salen. Salen cotidianamente papers de vacunas de administración nasal. Bueno, que yo sepa no está todavía ninguna de ellas en fase 3. Ok, gracias. No, por favor. Jorge, te quiero hacer una última pregunta de mi parte. Yo vi que en alguno de los papers que vos mostraste, no sé, lo mandaban el 10 de abril, lo revisaban el 16, lo aceptaban el 17. Digamos, tu percepción de la seriedad de lo que se ha publicado, ¿me podrías decir? Sí, porque el asunto es, al principio se publicaba todo, y así se cayeron muchas cosas. Pasa que ahora con el correr del tiempo, digamos, sabés lo que se publicó que es serio y que no es serio. Porque la gente tuvo tiempo de reproducirlo o no. Entonces, cuando hablas de memoria cruzada, que es un tema muy importante, es serio, todo el mundo con diferencias porcentuales acredita lo mismo. Que los pacientes con cursos severos producen mayor cantidad de anticuerpos, también. Que la IgM y la IgG pican en forma simultánea, también. Es decir, que en las grandes conclusiones de inmunología no hubo tantas noticias falsas, hubo mucho en terapia, no falsas, porque si no, no es que alguien mintió activamente, pero eran trials muy sesgados. Te hablo, por ejemplo, con los trials de cloroquina, o incluso como con remdesivir. Digamos, hacer en el marco de una pandemia, nosotros tratamos de hacer cosas con el hospital de clínicas. Claro, era un bolonqui. El hospital de clínica normalmente tiene 2 terapias intensivas. Pasaron a tener 6 terapias intensivas. Tuvieron que encarutar a todos los que eran SARS. En un momento la población del hospital era 90% SARS-CoV-2. No había dónde meter a los pacientes que no eran SARS-CoV-2 positivos. Es decir, en ese estrés hospitalario es muy difícil hacer estudios randomizados, doble ciegos. Y eso, más el apuro de publicar de algunos, hizo que básicamente en el terreno de la terapia. Por eso en el terreno de la terapia tenemos que ser muy cautelosos. E incluso en la Argentina tenemos que ser muy cautelosos. En Argentina se están instalando ciertas cosas que ojalá queden bien, pero cuando hablamos con terapia inhalatoria, con ibuprofeno, tiene que haber una terapia que es un estudio randomizado doble ciego. Y cuando hablamos de ivermectina, tiene que haber estudio randomizado doble ciego para habilitarlo. Es decir, que tenemos que ponernos, yo creo que todos nosotros, muy exigentes con nosotros mismos y hacia afuera también, realmente, en ese sentido. Pero a veces no es fácil implementar esos estudios por la vorágine de los hospitales. Lógico. Creo que había una pregunta en el chat de Flor Filiberto, que decía que quería saber qué información tenés sobre la asociación entre individuos con deficiencia de vitamina D y peor pronóstico. Sí, es una buena pregunta, porque muchas metabolopatías, digamos, se asociaron y después se desasociaron. Incluso, por ejemplo, el dato de los vacunados con BCG les va mejor que los que no, en los países donde no se vacuna con BCG, y uno tiene 4 trabajos a favor y 4 trabajos que dicen que no, qué sé yo. Con vitamina D el perfil es absolutamente homogéneo, y es importante. La hipovitaminosis D, primero tiene una alta incidencia poblacional, es tremendamente fácil de diagnosticar, pues se hace en todos los laboratorios, el dosaje de vitamina D, en 24 horas tenés, y los trabajos son absolutamente coincidentes. Debe haber 20 o 30 trabajos, y todos los trabajos dicen lo mismo. Encuentran una fuerte asociación entre niveles bajos de vitamina D y progresión severa. Así que con eso no tenemos dudas. A tomar vitamina D. A dosarse, porque la verdad que el otro día mostraban los porcientos, se hablan de porcientos, no del 0,1%. Hablan de porcientos muy importantes de la población. Yo creo que como conducta profiláctica todo el mundo tendría que saber si tiene hipovitaminosis o. Yo, por ejemplo, que ni sabía tengo, yo estoy tomando suplementos y ni sabía, porque nunca tuve ninguna manifestación. Y tengo un nivel importante, es decir que aparentemente está muy desparramado este defecto. Buenísimo. ¿Puedo hacer otra preguntita?
Vos hablaste de los pacientes con asma y respecto a la vacunación, ¿no? Y en algún momento te escuché decir algo de los pacientes con artritis, reumatoidea. Los pacientes con asma, bueno, lo acabas de explicar, que es por esta reacción que puede ser anafiláctica, pero los pacientes con artritis, ¿es porque son tratados con inmunosupresores o por qué? Se están juntando las sociedades médicas elaborando consensos, porque todos estos pacientes no fueron incluidos en la fase 3 y tienen que ver qué indicación tienen. Y la verdad que todos están desesperados preguntando. Vos vas a un consultorio de reumatología, suena el teléfono todo el día preguntando qué hacer, y se están elaborando los consensos. Digamos, en lo que es reumato y autoinmunidad, el problema no estaría dado por la patología, sino por, como vos decís, por el tratamiento inmunosupresor. Pasa que Claro, porque son con metotrexate, los medican y otros inmunosupresores. El otro día te hablamos con la sociedad de psoriasis. Bueno, pasa que en psoriasis tenés anticuerpos bloqueantes de citoquinas, metotrexate, radiación ultravioleta. Entonces, claro, uno tiene que acostumbrarse a eso, que es, la consulta es el especialista. Vos tenés que llamar al médico especialista, porque para eso se están elaborando los consensos. Porque un paciente con psoriasis, sí o no, depende de cuál sea el tratamiento. Entonces es el especialista el que tiene que contestar eso. Se está trabajando en eso y espero que pronto salgan los consensos. Claro, pero frente a la incertidumbre, perdóname, Cari, ahora es por la medicación, no es porque esté contraindicado para un paciente que tenga... Está bien, perfecto. Es por la medicación. No, digamos, otra vez de nuevo decía lo de la comunicación, que es importante para que la gente también, digamos, ojalá podamos transmitirlo de las distintas sociedades, la de inmunología, todo, que, digamos, es importante tener en cuenta el estado del paciente para hacer la vacunación, ¿no? Que no es ir a la farmacia y vacunarse. Así es, coincido totalmente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Por lo visto no. Cristina Paveto, estás muteada. Sí, muy esclarecedora tu charla, muy completa y una actualización perfecta. Mi pregunta va dirigida al último tema que están tratando, que es las autoinmunes, como la artritis reumatoidea. Aunque esta gente tenga una medicación específica, porque hay gente que está dándose un anticuerpo específico para tratarla, pero no sucede que la artritis reumatoidea abarca una serie de cuadros muy importantes y que a veces está subyacente también una posible patología respiratoria o patologías de otro tipo que no están clasificadas todavía. Y por lo tanto, sí se necesitaría un abordaje médico clínico primero, ¿no? Antes de la vacuna, que sería arriesgado ante cualquier manifestación alérgica o de ese tipo, o de autoinmune, independientemente de que estén tratados o no. Sí, coincido, María Cristina, se extiende más allá del tratamiento, es un universo, la artritis es un universo de manifestaciones, como vos decís, respiratorias, cardiológicas, de todo tipo. Por eso es importante que se logren rápidamente esos consensos. Ahora, más allá de los consensos, eso no va a evitar que un paciente que está tratado y tiene médico de cabecera tiene que consultar con su médico. Es decir, la consulta con el médico es una institución que nosotros tenemos que respetar a rajatabla. ¿Sí? Porque tantos consejos que se dan, hasta la bestialidad esa de tomar el hidróxido de cloro, qué sé yo, la consulta con el médico, pero es así, entonces el médico conoce la historia clínica, que no es tan fácil, incluso una consulta telefónica, si no conoce la historia clínica, calcula que con el médico le va a resultar muy complicado. Y son patologías muy complejas realmente. Coincido con el comentario de María Cristina. Jorge. Muchas gracias.
charla. Bueno, te agarro un último comentario. Viste que cuando vos empezaste tu charla, pusiste el mapa del mundo, ¿no es cierto? Y todos los focos tremendos que hay. Y siempre me perturba China, digamos. ¿Vos le crees a los datos de China? Si yo le creo a los datos de China, es una buena pregunta. Yo tengo gente que viajó a China. Y la verdad, la gente que viajó a China, un investigador, viajó a China. Y la verdad que el control que tienen sobre el que llega es absoluto. Te encanutan por 15 días, te llevan la comidita, o te suicidas, pero que no vas a contagiar a nadie, no vas a contagiar a nadie. Es decir, que realmente sí, yo creo que ellos lograron, más allá de que lo que pasó en la primera fase, y se ocultaron los datos, y más allá de las consideraciones sobre el régimen político de China. Sí. La data que no se extendió, yo realmente creo que es así. Yo creo que es así, porque incluso cuando vos vas a ciudades cercanas, como Shanghái, tampoco llegó. Tendría que haber pegado mucho. Yo creo que hicieron la política de la mano de un régimen político particular, obviamente. Pero yo creo que ellos, más allá de esas consideraciones, hicieron una política. Por ejemplo, ahora sacaron un paper en relación al problema de los asintomáticos, si contagian o no contagian. China tiene esas cosas, digamos. Por ejemplo, ¿y qué hicieron? Testearon a 6 millones de personas en 2 días. ¿Cómo hicieron? Bueno, y yo creo que sí hacen esas cosas. Creo que tienen construyeron 2 hospitales en 2 semanas. O sea, esa es la cosa que yo envidio de China, no el régimen. Pero sí que nosotros podríamos hacer eso. Nosotros llevamos una propuesta a Provincia de Buenos Aires para hacer un centro de testeo grande, que pudiera testear, triplicar la capacidad de testeo. Y el presupuesto era de $2.200.000. No es un presupuesto exagerado en relación a los costos de la pandemia. Nos permitiría testear mucho más. Y no lo pudimos concretar eso. Y estamos todos de acuerdo, la provincia también está de acuerdo. Pero en el Trajín no se logró concretar. Sí, yo creo que realmente ellos lograron contener la infección. ¿Se ocultan algo realmente? No lo sé, no lo puedo descartar, pero creo que lograron contenerlo. Perfecto. Bueno, desde ya, tenés un montón de comentarios elogiosos a tu charla y te agradecemos muchísimo el tiempo. Lamentamos los inconvenientes técnicos iniciales. No, ningún problema. No se escapa. Respecto de una de las preguntas del chat, perdón, Rita, la charla queda grabada y está en el sitio del INGEBI. La página del INGEBI. La página de INGEBI. Exactamente. Gracias por la invitación. No, gracias. Jorge, un placer. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Jorge, Felices nuevamente. fiestas, Jorge. Muchas gracias. Ya que estamos todos presentes, felicidades a todos. Sí, pasen. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Igualmente. Muchas gracias. Los vemos Un buen año y con mucho en la progreso. mente y el corazón. Un gusto, Mirta. Un beso grande. Beso, Mirtita. Un beso. Qué lindo verte. Muchas gracias por haber venido. Damasia, besos a todos. Besos. Isabel, Chao, Pequeños que besos. pasaron. Chao, besos. Felices fiestas a todos. Gracias. Encerrados y con poca gente. Comiendo con barbijos. Jorge, beso. Me gustó lo del café con barbijo. Sí. Un poco difícil. Chao, chao a todos. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao a todos. Chao. Bueno, Mirta, qué bien que te pudiste conectar. Bueno, sobrevivimos a las conexiones. Ay, sí. Sobrevivimos. Sí. Para la grabación tuya, yo creo que grabé, pero para la grabación tuya